Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, ya estamos en viernes, gracias a Dios es viernes, amén. Gracias que nos acompañan otra vez a todos, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Gracias por acompañarnos en este curso Camino al Apocalipsis. Gracias a Dios, ya vamos hoy a dar la lección número 21, la 21ª. Gloria a Dios, pues ahí vamos, amén. Gloria a Dios, más o menos vamos como a la mitad de este bendito libro, el libro de las revelaciones, de la revelación, de todas las revelaciones que el Señor nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las dio a través del apóstol Juan hace casi ya 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Fue escrito, para que recordemos, fue escrito aproximadamente en el año 95 de nuestra era, 95 después de Cristo, y gloria a Dios, pues aquí seguimos al pie del cañón dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, a nuestro Rey. Gracias a Dios. Pues hoy vamos a entrar a la enseñanza número 21, dijimos, y el título es El falso profeta, la bestia que sube de la tierra. Amén. Y para ello vamos al bendito libro que es el Apocalipsis. Vamos al capítulo número 13 y vamos a leer de los versículos 11 al 18. Entonces, si tú tienes ahí una Biblia, que es importante, que es la Biblia, es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, amén. Es Dios mismo hablando a los hombres. Gloria a Dios. Dios nos dejó este legado, utilizó aproximadamente a 40 personas, todas inspiradas por el Espíritu de Dios, y nos dio esta revelación. Y en el caso de el Apocalipsis, la revelación fue a través del apóstol Juan, quien nos escribió este bendito libro. Bienaventurados los que lo leemos, amén. Los que lo leemos y los que lo entendemos por el bendito Espíritu Santo que está en nosotros, amén. Entonces vamos a leer, acompáñenme por favor. Apocalipsis 13:11 dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de la primer bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hagamos una oración. Padre, queremos darte gracias en este día, en este viernes. Gracias por este tiempo que nos permites reunirnos delante de ti para abrir las Escrituras, hablar tu palabra. Señor, gracias que tú vas a hacer cosas grandes en nuestra vida. Tú envías tu palabra y nos sanas, nos transformas. Tu palabra es viva y eficaz y nos transforma, nos llena. Gracias, Señor, por toda esta revelación que vamos a recibir en este día, en este viernes. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre y recibimos tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla,
Gracias, guíanos, Espíritu de Dios, en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título dijimos de esta lección es La bestia que sube de la tierra, que también se le llama el falso profeta. Pero quiero hacer un pequeño resumen de la clase anterior, precisamente en el capítulo 13, pero del versículo 1 al 10. Juan, en la clase anterior, ve a una bestia, a la primer bestia que sube precisamente del mar. Esa bestia sabemos y se le llama que es el anticristo. Esta bestia que sube del mar, entendemos el mar, pudiera ser el mar Mediterráneo, es el personaje predominante de los últimos 3 años y medio de la semana 70, a la cual la palabra de Dios la llama la gran tribulación. Recuerden que la semana 70 son 7 años en los cuales comienzan los juicios de Dios, comienza el anticristo, viene a este mundo que es Satanás, que se hace carne para controlar el mundo y que Dios así se lo permite. Esos son sus 7 años de lo que le llama la profecía de Daniel, la llama la profecía de las 70 semanas. Gloria a Dios. Entonces, dijimos que bestia, el significado de bestia viene del griego terión, que significa que es una bestia salvaje, es un animal peligroso, es una fiera, es una víbora también, ¿verdad? Y esta bestia es el mismo dragón que aparece anteriormente en el capítulo 12, que dice es el dragón que presenta 7 cabezas y 10 cuernos y que además tiene un nombre blasfemo en sus cabezas. Dijimos que blasfemo es maldecir a Dios, es una maldición proferida en contra del Dios verdadero, es maldecir prácticamente al Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es una blasfemia. Dice la palabra que la bestia o anticristo, la primer bestia, hablará contra el Altísimo, contra el Elión, uno de los nombres de Dios, y perseguirá al pueblo de Dios, esto es al pueblo de Israel, y los que reciban a Jesús en ese periodo como su Señor y Salvador, porque hemos aprendido que en el periodo de la semana 70, en los 7 años, sí va a haber salvación de aquellos que acepten a Cristo, pero los que acepten a Cristo, como veremos más adelante, son perseguidos, son asesinados, porque es el tiempo que Dios va a permitir que suceda esa situación. Dice que este anticristo va a cambiar la ley, va a cambiar, de por sí va a cambiar la ley dada por Dios, que conocemos que fue dada a través de Moisés y a través de nuestro Señor Jesucristo, y que pues va a meter todas sus leyes que van a ser lógicamente anti Dios. Se le dará, dice la palabra, que tendrá un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo medio año, o sea que sumados son 3 años y medio. Tendrá a su disposición este mundo para gobernarlo con total libertinaje. No podemos decir que sea libertad, porque la verdadera libertad es la que Jesucristo nos vino a dar a nosotros, pero esta bestia, el anticristo, va con libertinaje a controlar este mundo, a gobernarlo, porque así Dios se lo va a permitir como parte de los juicios de parte de Dios a todos aquellos que no hayan querido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vimos también que las 7 cabezas que presenta esta bestia representan los 7 imperios o reinos gentiles mundiales que históricamente gobernaron el mundo. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, históricamente vemos que es Egipto, es Asiria, es Babilonia. Después de Babilonia vino el imperio medo-persa. Después del imperio viene el imperio griego, viene Grecia a dominar el mundo. Después de Grecia viene Roma, y el último de los imperios que va a gobernar el mundo precisamente es el imperio
renacido de romano, que es precisamente el imperio o el gobierno del anticristo. ¿Quiénes han presidido estos imperios? Bueno, hay muchos. Tenemos desde la antigüedad, vemos que el primero que quiso levantarse como un gobernante mundial fue Nimrod. Lo vemos ahí en la Biblia, en el libro de Génesis. Posteriormente se levantó en Egipto Faraón, después vino de Nabucodonosor en Babilonia, después Ciro en el imperio medo-persa, después en el imperio griego vino Alejandro el Magno, este gran estratega militar, muy joven, murió por cierto, y después vino el imperio romano, y ahí en el imperio romano pues se levantaron diferentes césares romanos, gobernantes de todo este imperio, que fueron, por mencionar algunos, Julio César, Nerón, Calígula, Vespasiano, Domiciano, etc. Y en la historia más reciente del mundo hubo otros dos gobernantes mundiales que trataron de conquistar el mundo, que fueron Napoleón y Hitler, ¿verdad? Ya en el siglo reciente pasado, en el siglo XX, que quisieron conquistar, dijimos, gobernar el mundo, y todos ellos son anticristos, porque están en contra de Cristo, y también representan al anticristo, ¿sí? O son figura del anticristo, pero que ya el anticristo, ya como esta bestia que estamos viendo que sube precisamente del mar. A esta bestia se le conoce como el anticristo. ¿Y el anticristo qué significa? Anticristo es una palabra compuesta. Anti significa en contra de o en lugar de, y Cristo, el ungido, el Mesías, o sea que es alguien que se levanta en contra del ungido, del Mesías, o que se levanta en el lugar, o sea es un suplantador, un impostor. Juan precisamente a este anticristo lo representa como lo describe como una bestia, pero que es semejante a un leopardo, que sabemos que el leopardo es el animal más rápido del planeta, o sea que el anticristo, cuando tome su poder, ¿verdad? En estos 3 años y medio lo va a hacer muy rápido. Una vez que la iglesia seamos arrebatados, él va a existir ya desde el principio de los 7 años, pero cuando tome realmente el poder con toda su fuerza y sea poseído por el dragón, por Satanás, pues será a partir de la segunda mitad de la semana 70. ¿Cuándo se van a manifestar el anticristo? Bueno, en el momento que nosotros, la iglesia de Cristo, seamos arrebatados, dice la palabra que inmediatamente se va a manifestar. Su boca, dice el apóstol Juan, dice que su boca es como una boca de un león, o sea que el anticristo va a querer hacerse pasar por el león, que es un rey, sabemos que es el rey de la selva y que es figura también de nuestro Señor Jesucristo, a quien se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él es el verdadero rey de reyes. Es Satanás, dijimos, el anticristo es Satanás mismo encarnado en el hombre de pecado, y quien va a pretender imitar a Dios. Dice la Escritura que a la mitad de la semana 70 matarán al anticristo, que hasta ese momento es llamado el hombre de pecado, pero dice la palabra que su herida mortal en su cabeza, por medio de una espada, será sanada, y en ese momento Satanás va a entrar al cuerpo de este anticristo, el hombre de pecado, y lo va a habitar, imitando así la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esta falsa resurrección se le cambia el nombre al anticristo por el hijo de perdición, y dice que el mundo entero aceptará esta falsa resurrección del anticristo. Dice la Escritura que el mundo dirá: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, tomará todo el poder, tendrá toda la autoridad de parte de Satanás en el mundo, así permitido por Dios, durante 42 meses, 3 años y medio, va a gobernar la tierra, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y va a hablar grandes cosas,
y va a blasfemar contra el Dios verdadero que está en los cielos, en su trono. Amén. Y la sentencia para aquellos que adoren a la bestia, finalmente, pues ¿cuál será? A la bestia, al anticristo, pues es que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos el resumen. Es importante que hagamos el resumen para que liguemos, porque va la palabra de Dios en el Apocalipsis, va ligada y vamos entendiéndola así de una mejor manera. Pero el día de hoy pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la lección 21 dijimos, que es la bestia que sube de la tierra. La primera bestia sube del mar, pero esta segunda bestia, dice la Escritura, que sube de la tierra. Y a esta segunda bestia se le llama el falso profeta. Después de que Juan ve a la primera bestia que sube del mar, que es el anticristo, ahora ve a esta segunda bestia, pero esta bestia no sube del mar, sino más bien sube de la tierra. Y a esta segunda bestia se le llama, la palabra de Dios lo llama el falso profeta. O sea, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién es esta segunda bestia o quién es este falso profeta? Bueno, eso es lo que vamos a entender y a discernir el día de hoy. En primer lugar, es importante que entendamos que con esta segunda bestia que sube del mar, se forma lo que es una trinidad perversa, satánica. Esta trinidad perversa, satánica, es una falsificación de la sagrada y verdadera Trinidad de Dios, de la Trinidad divina. Sabemos que Dios se ha revelado como un Dios trino, es un único Dios, pero en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los tres son uno. Yo siempre he explicado que la Trinidad de Dios, porque no podemos entender muchas cosas que todavía nuestra mente finita no puede entender, pero siempre se ha explicado como, por ejemplo, el agua. El agua es este líquido precioso que nos da vida, pero que puede estar en tres diferentes situaciones. Puede estar en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido. Las tres son diferentes, ¿verdad? En estado sólido pues es el hielo que conocemos. Las tres son diferentes, pero no dejan de ser lo mismo. Las tres son agua. Bueno, pues así es el misterio de la Trinidad de Dios. La primera vez que se menciona a Dios en la Biblia, en Génesis 1:1, se le comenta el nombre de Dios como Elohim. Y Elohim quiere decir poderoso Dios en plural o poderoso Dios trino. Amén. Entonces, ¿qué hace Satanás con esta segunda bestia? Bueno, pues que entonces ya completa lo que es la Trinidad falsa, diabólica, mentirosa, porque hemos visto que Satanás es un imitador de Dios, no es un ser creador, es un ser creado, fue un querubín creado por Dios con grande poder, pero que se rebeló en contra de Dios en los cielos. Eso lo explicaremos en otra ocasión, porque es un tema aparte, pero bueno, este querubín se rebela en contra de Dios y lo único que puede hacer como un ser creado es imitar a Dios, trata de imitar a Dios en todo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tratar de hacer Satanás en este tiempo? Pues bueno, se va a manifestar a través de tres personas, a través del dragón, a través del anticristo y a través de la segunda bestia que estamos estudiando el día de hoy, que es el falso profeta. Gloria a Dios, ¿vamos bien? Entonces el dragón es Satanás mismo, es este ser que es espiritual, que es un querubín caído. El anticristo, que es la bestia que sube del mar, la primer bestia, es precisamente el anticristo. Y la segunda bestia que sube de la tierra se le llama el falso profeta. Entonces Satanás, el dragón, es figura y se contrapone al Padre eterno,
se hace pasar por el Padre, en este caso. La bestia que sube del mar, que es el anticristo, se hace pasar por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Es una copia, una mala copia de nuestro Señor Jesucristo. Y el falso profeta es la segunda bestia que sube de la tierra, y esa se contrapone al bendito Espíritu Santo de Dios. Esa es la Trinidad diabólica que va a formar precisamente Satanás a través de esta segunda bestia. O sea que el falso profeta pretende ser imitador del bendito Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh. Es una mala copia del Espíritu Santo. Así como la primera bestia, el anticristo, es una mala copia de nuestro Señor Jesucristo, la segunda bestia que sube de la tierra, el falso profeta, es una mala copia del Espíritu Santo. Es una pobre imitación del Ruach HaKodesh o del Paracletos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es el Consolador, que es el bendito Espíritu Santo. Entonces, esta es una farsa espiritual dirigida por el dragón a partir de la segunda mitad de la semana 70. Es Satanás mismo y va a tratar de convencer a través de esta Trinidad satánica, va a tratar de convencer al mundo de que el anticristo es el gran líder que el mundo estaba esperando, que estaba buscando, y que supuestamente representa al Mesías, al Salvador del mundo, lo cual es un engaño, es una mentira. El falso profeta, dice la palabra, que tendrá la capacidad de realizar señales milagrosas para convencer. Por ejemplo, el nombre del Espíritu Santo es Paracletos, es arameo Paracletos, que significa el que nos convence. Quien nos convence es el Consolador, pero aquel Consolador que nos convence. Bueno, eso es lo que va a tratar de hacer el falso profeta. Dice que va a tratar de convencernos, más bien a tratar de convencer a este mundo a través de hacer grandes señales. Dice que hará aún descender fuego del cielo, como cuando el profeta Elías en el Antiguo Testamento oró ahí cuando estaba compitiendo o haciendo una competencia con los profetas de Baal, ¿verdad? Para ver quién era el verdadero Dios. Y dice que cuando Elías oró, dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, lo cual no pudieron hacer los profetas de Baal. Pero en este caso, Dios sí le va a permitir al falso profeta que haga descender, haga grandes señales y haga señales milagrosas, precisamente para convencer, como un poder engañoso. Son un poder engañoso esas grandes señales permitidas precisamente por Dios, para que el mundo crea, dice la palabra, en la mentira, como está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Es más, vamos a buscar esta cita en 2 Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo gloria a Dios. Aquí estamos. El capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Sino que se complacieron en la injusticia. O sea que estas señales que hará el falso profeta son permitidas por Dios mismo. Amén. Son permitidas por Dios mismo. Dios envía precisamente ese poder engañoso. Y con esta Trinidad perversa y este método diabólico, Satanás lo que va a hacer es su último intento o su intento final por destruir la obra de Dios
en la tierra. Sabemos que Satanás, Jesús nos enseñó que él solo vino a robar, matar y destruir. No tiene otro objetivo en la tierra. Él sabe que está perdido, que ya perdió la batalla, que está condenado, y él lo único que quiere hacer es robar, matar y destruir la obra de Dios, la que somos nosotros, los seres humanos. Somos la máxima creación. Él está muy enojado porque el Señor nos creó, y además no nada más nos creó, nos redimió, aleluya, por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de Jesucristo. Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra, el método de Dios en el Antiguo Testamento, Dios siempre estableció en su palabra que primero enviaba a un profeta para ungir al que Dios levantaría como un rey, como un sacerdote o como un profeta. En el Antiguo Testamento, el profeta Samuel, por ejemplo, fue enviado por Dios para ungir al rey Saúl y posteriormente al rey David. El profeta Elías fue enviado por Dios a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo, quien iba a quedar, Dios mandó a Elías también a ungir a Eliseo, quien se iba a quedar en el lugar precisamente del profeta Elías. Y en el Nuevo Testamento, siguiendo este mismo procedimiento o este mismo proceso, Dios Padre envió al último de los profetas, esto es a Juan el Bautista, para que preparara el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita les voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Si nosotros leemos en Lucas 7, 26 al 28, se los voy a leer, si gustan acompañar, buscarlo, si no, yo se los leo. Dice así: ¿Mas qué salisteis a ver a un profeta? Está hablando nuestro Señor Jesús. Dice: sí, yo os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es mayor que él. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque Satanás es un imitador. Satanás va a hacer lo mismo, hará lo mismo al enviar a este falso profeta, quien va a surgir en el mundo para preparar, promover y afianzar la llegada del anticristo al mundo. Para eso va a levantar Satanás a este falso profeta, a esta segunda bestia de la tierra. En el texto que leímos, vamos a ver cuáles son las características que nos detallan quién es este falso profeta. Dice, las características del falso profeta es, en primer lugar, pues que sube de la tierra. Esto es, pudiera ser ya sea un judío apóstata o un gentil que será levantado por el mismo Satanás. El segundo punto, segunda característica, es que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Indica que para engañar se va a presentar como un manso cordero. Este falso profeta va a parecer alguien muy religioso, que va a controlar los asuntos religiosos del mundo. Será un líder promotor precisamente del ecumenismo religioso a nivel mundial. Ahorita explicamos un poquito qué es esto del ecumenismo, y va a trabajar trabajará para que los hombres hagan una alianza religiosa mundial, precisamente con la cual se va a apoyar al anticristo. Esto haciendo como que la figura del profeta que es enviado para abrir camino al Señor, leímos ahorita en Lucas, que fue Juan el Bautista. Satanás está imitando los procedimientos de Dios, y está levantando a este falso profeta para promover precisamente
al anticristo. Dice también otra característica del falso profeta es que habla como dragón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él va a predicar el falso y blasfemo evangelio del anticristo, que es un evangelio que va en contra de la ley de Dios, que es una predicación que es contra de Dios, es anti-Dios, y que este falso profeta lo que va a hablar o a decir o a predicar o a enseñar, pues es que se debe de adorar al anticristo, que es, ya vimos, que es el mismo Satanás, y esa será la motivación del falso profeta al hablar como dragón. Dice, y tendrá este falso profeta la misma autoridad del anticristo y hará descender a un fuego del cielo. La cuarta característica es que es promotor de la adoración del anticristo. El falso profeta dice, ahí la escritura, que va a obligar a los moradores de la tierra a que adoren al anticristo. La adoración, por ejemplo, del anticristo, a comparación de la adoración que nosotros hacemos a Dios, pues nosotros adoramos a nuestro Dios, al Padre, al Hijo, a Jesucristo y al Espíritu Santo, lo hacemos por convicción propia. Amén. Es más, el cristianismo se predica y se invita a la gente a que busquen al Dios verdadero, a que conozcan a Cristo, a que lo acepten. Dios, nuestro Señor Jesús, nunca va a obligar a nadie a que lo adore a Él, adore al Dios verdadero, jamás, sino que el Dios verdadero nos da la libertad de aceptarle o de rechazarle, amén, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues Dios nos hizo seres, entes libres, con libre albedrío. Amén. El hombre tiene libre albedrío, podemos aceptar o podemos rechazar. Entonces, un cristiano cuando viene a Cristo lo hace por convicción. Aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador por convicción. No como hacen muchas otras religiones que se imponen, ¿verdad? Y que si no aceptas esa religión, pues puedes morir o ir a la cárcel, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros adoramos por convicción propia. Nadie nos obliga a adorar al Dios verdadero, ¿sí? Y no es así con el falso profeta. Él dice la Escritura, que va a obligar a que todos adoren al anticristo. Es por obligación, ¿verdad? Como como dijera el famoso Chinito, ¿verdad?, que anduvo coludido con los narcotraficantes mexicanos, ¿verdad? O la famosa frase que se hizo, ¿verdad? O adoras o cuello, ¿verdad? O adoras al anticristo o te damos cuello. Sí, así dijo el Chinito hace algún tiempo. El punto 5, la quinta característica, es que hará, dijimos, grandes señales y milagros, imitando al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo fue quien hizo los milagros a través de nuestro Señor Jesucristo. Fue ungido. Nuestro Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, fue ungido. Bajó el Espíritu Santo a su vida y es cuando comenzó a hacer sus grandes milagros, señales, liberaciones, resucitó muertos, sanó enfermos, leprosos. Grandes señales hizo nuestro Señor. Se transfiguró delante de sus discípulos en el monte de la transfiguración, caminó sobre el agua, transformó el agua en vino. Bueno, por decir alguno de los muchísimos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él va a imitar precisamente el falso profeta al Espíritu Santo, haciendo grandes señales que ya dijimos y milagros que son con base a un poder engañoso, son mentirosos, es mentira, y Dios mismo la permite para que sean condenados todos aquellos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice la sexta característica es que va a engañar al mundo entero por medio precisamente de estas señales, ¿verdad? Dice que hará una imagen. El falso profeta va a hacer una imagen del anticristo,
similar, si a los que nos conocemos la palabra de Dios en el profeta Daniel, similar a la estatua que mandó a hacer Nabucodonosor para que todo el mundo la adorara. Bueno, pues esto precisamente, esta imagen del anticristo va en contra de la palabra de Dios. Ahí en Éxodo 20 vemos que dice la Escritura, en los 10 mandamientos, que está prohibido hacernos imágenes, hacernos ídolos delante de Dios, y eso es precisamente lo que va a hacer el falso profeta. Va a ser una imagen para que todo el mundo la adore. Dice que la séptima característica, o la característica 7, que infundirá poder a esa imagen de la bestia o esa imagen del anticristo, que aquí pues ya a través precisamente de la tecnología actual, pues esta imagen pues va a tener toda una mezcla tecnológica, diabólica, y que hará que todo el mundo lo esté adorando precisamente a esta imagen que es el anticristo. Y lo tiene que hacer así porque sabemos que Satanás no es como Dios. Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, pero Satanás no es así. Entonces va a tener que utilizar Satanás mismo la tecnología, el desarrollo de la tecnología actual, para poder estar en todo lugar, y esta imagen, y que el mundo entero pueda entonces adorarla. La octava característica es que dice la palabra que el falso profeta va a matar a todos los que se nieguen a adorar esa imagen, la imagen del anticristo. Mandará a matar a todos los que no la adoren, tal como sucedió precisamente en el libro de Daniel, del profeta Daniel, con los varones judíos que se negaron a adorar la estatua de oro, la estatua de Nabucodonosor, y que precisamente por no adorar esa estatua fueron sentenciados a muerte y echados al horno de fuego. Bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, gloria a Dios, que el Señor mismo Jesús se metió con ellos al horno, los sacó vivitos, sin ninguna quemadura, ni siquiera olían a fuego. El Señor los guardó, amén. Entonces Jesús mismo es quien nos guarda a nosotros para que no tengamos que adorar a ningún otro Dios, sino al Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La novena característica del falso profeta es que va a obligar y supervisará a que todos los moradores de la tierra se les ponga la marca de la bestia. Amén, la marca de la bestia. Dice que el falso profeta va a promover que se le ponga una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente, y a través de esa marca pues él va a tener el control, ¿sí?, del mundo. Esa marca pues ya sabemos que a través de la tecnología actual pues puede ser cualquier tipo de chip que se pueda introducir debajo de la piel, etcétera, pues para controlar el mundo. Será un tiempo terrible precisamente para los que no se dejen marcar por esa, valga la redundancia, no se dejen imponer esa marca, ya que tendrán que huir y esconderse, y no van a poder, porque no van a poder comprar ni vender. O sea, no podrán involucrarse en la sociedad, no podrán ir a las tiendas, al supermercado, a cualquier tienda a hacer sus compras, porque tendrán que tener esa marca de la bestia. Dice la palabra que el que tenga esa marca de la bestia, su nombre no está escrito en el libro de la vida, y muchos, sabiendo esto, no se van a dejar marcar. Muchos, ¿verdad?, pues no podrán alimentar a sus familias en ese tiempo, cuando surja esta imposición de la marca. Muchos, lo más seguro es que mueran de hambre, perseguidos, asesinados, como el pueblo de Israel, como el mismo pueblo de Israel, los judíos, como murieron durante el Holocausto, en la persecución nazi, en la Segunda Guerra Mundial. Muchos murieron en los hornos, en las cámaras de gas, pero otros murieron simple y sencillamente por falta de alimento, por hambre.
Entonces, por último, pues ya vimos que el diablo, que el falso profeta, el anticristo va a dominar y controlar el comercio y la economía mundial. Para poder comprar y vender en ese tiempo, se deberá contar con la marca de la bestia. La marca de la bestia dice que es el nombre de la bestia, el número de su nombre, ¿sí? Que es el número de la bestia o del anticristo, y que es el famoso 666, el triple 6. Para entender un poquito más qué es esto del triple 6, vamos a basarnos en varios principios para que entendamos qué es esto, qué es esta revelación del triple 6, porque podemos encontrar muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que la interpretación, la revelación venga del Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a decir algunos principios para que entendamos qué es esto del 666. En el caso de la bestia del anticristo, dice ahí la palabra que Dios le designa el número 666, debido precisamente a las características que definen al falso, al anticristo, al falso profeta. Esto es, Dios no le da un nombre a la bestia, le da más bien un número. Le da un número. Esto es como cuando a alguien lo meten a la cárcel, pues ahí ya el nombre no es importante, ya más bien a los presos en la cárcel les dan un número nada más. Esa es parte, yo entiendo, del castigo de Dios para Satanás, para esta trinidad diabólica. Es que no se le da un nombre, Dios les da un número. Por ejemplo, a Abraham, Dios le cambió el nombre por el de Abraham. Amén. O sea, le dio un nombre nuevo. Le puso a Jacob, por ejemplo, también Dios le cambia y le da uno cuando pelea con Dios mismo, con el ángel de Jehová, con el ángel de Dios. Dios le cambia precisamente el nombre de Jacob, que era su plantador, le lo cambia por el de Israel, que significa príncipe de Dios. O sea, Dios les da un nombre. Amén. No es así al caso de la bestia, del anticristo, del falso profeta, de Satanás. Dios no le da un nombre, Dios les da un número, es el triple 6. El 6 también es número, dice ahí que es un número de hombre. ¿Por qué es un número de hombre? Bueno, porque esto representa al hombre, el 6, porque sabemos que el hombre fue creado en el sexto día. Amén. Gloria a Dios, es un número de hombre, nada más. Representa al hombre. Numéricamente hablando también sabemos que el 6 es un número que es casi perfecto, pero sin llegar a la perfección. Es un número, matemáticamente hablando, que es incompleto, a comparación del número 7, que representa la perfección, que representa la completitud. Por lo tanto, el número 7 representa la divinidad, representa a Dios mismo. El número 7 representa a Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Dios. También el 3 veces 6 o triple 6 habla de la trinidad falsa diabólica que hemos estado hablando. Habla del dragón, que es Satanás mismo. Habla del anticristo, que es la bestia que sube del mar y que quiere representar a Jesucristo, o que viene en contra de Cristo. Y el falso profeta, que es una mala copia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el falso profeta representa, en pocas palabras, a lo que será el sistema religioso mundial. Esto es la religión ecuménica mundial, que él promoverá y presidirá desde que inicie la semana 70, pero que a partir de la segunda mitad de la semana 70 va a obligar al mundo a que se olviden de las religiones y que adoren precisamente a la primer bestia, que es el anticristo. El falso profeta, entonces, es un líder religioso, estamos viendo, entendiendo. Él va a presidir precisamente a todas las religiones, va a presidir, por ejemplo, cuando comience la semana 70, después de que la iglesia de Cristo sea arrebatada,
va a presidir a los cristianos apóstatas que se hayan quedado en el mundo después del arrebatamiento. Aquellos que no creen en el arrebatamiento, probablemente muchos de ellos se quedarán y van a ser presididos por este falso profeta. Este falso profeta va a promover la unidad religiosa en todo el mundo, el ecumenismo, lo que se le llama el ecumenismo mundial, esto es de todas las religiones, la unidad de todas las religiones. Se va a unir a los cristianos apóstatas que se hayan quedado atrás en el arrebatamiento, va a unir al catolicismo, al islamismo, al budismo, al judaísmo, al hinduismo, al mormonismo, a los testigos de Jehová, diferentes sectas, luz del mundo, etc. Va a unir a todas estas religiones en un ecumenismo mundial con la finalidad última de promover la adoración del anticristo. Eso va a ser la función del falso profeta. A este sistema o unidad religiosa que promoverá el falso profeta en la semana 70, más adelante veremos en la palabra de Dios, precisamente en el Apocalipsis, que se le llama a esta religión mundial se le llama la gran ramera o la gran prostituta. O sea que con el surgimiento del falso profeta, Satanás va a obtener el control de todo el mundo. Esto es, el dragón Satanás, ¿sí?, a través del anticristo tendrá en sus manos el poder político mundial, y asimismo va a obtener y va a manejar el poder religioso mundial a través de este falso profeta. Y tendrá también el poder, y finalmente el poder económico mundial a través de la imposición de la marca de la bestia, que sabemos es el 666 o el famoso 666. Bueno, ¿qué podemos ir concluyendo con todo esto? Bueno, que el falso profeta, la segunda bestia que sube de la tierra, lo más seguro es que debido a las señales, al tiempo que estamos viviendo, a los últimos tiempos, lo más seguro es que ya esté vivo en este mundo, que ya exista en el mundo actualmente. Por lo tanto, debe de ser un religioso, o será un religioso que será reconocido a nivel mundial. El falso profeta o la segunda bestia será similar al anticristo, o sea, a la primer bestia. Esto es que los primeros 3 años y medio de la tribulación o de la semana 70 será utilizado por Satanás, el dragón, y en la última etapa de la semana 70, los últimos 3 años y medio, conocidos como el periodo de la gran tribulación, ya no nomás va a ser utilizado, sino que Satanás mismo va a poseer su cuerpo, le va a compartir, dice que el dragón le va a compartir todo su poder y su autoridad, por lo que podrá hacer grandes señales precisamente. Entonces, por eso podemos entender que tanto el anticristo como el falso profeta en la segunda parte de la tribulación va a ser poseído por el mismo Satanás, porque va a tener la misma autoridad, como dice, como hemos leído ahí en la escritura, en el capítulo 13, en versículos 11 en adelante. ¿Qué podemos decir para terminar? Bueno, por ejemplo, podemos decir que actualmente en el mundo hay muy pocos líderes religiosos de las principales religiones que tengan presencia a nivel mundial. Por ejemplo, está el Papa Francisco, el líder de la religión católica romana. Tenemos otros líderes religiosos mundiales, que por ejemplo el Dalai Lama, que es un líder espiritual budista del Tíbet, el Ayatollah Ali al-Sistani, que es el líder del Islam, otro líder religioso, esto es líder de los musulmanes. Otro líder se llama Deepak Chopra, que es un líder hindú mundial y que maneja lo que es la meditación trascendental y diversas filosofías orientales.
tenemos otros líderes, por ejemplo Desmond Tutu, que es el líder de la iglesia anglicana en Sudáfrica. Tenemos a Sri Ravi Shankar, que es el líder espiritual del hinduismo, y algunos otros líderes, rabinos por ejemplo del judaísmo, que son reconocidos a nivel mundial como líderes religiosos. Entonces podemos decir que de cualquiera de estos líderes religiosos pudiera surgir quien será el falso profeta que nos habla aquí la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis 13. O sea, porque tiene que ser alguien reconocido a nivel mundial. El falso profeta tiene que ser un religioso que la gente reconozca. Dice que va a aparecer como 2 cuernos de cordero, sí, pero que habla como dragón. O sea, que aparente ser un religioso muy bueno, pero que habla palabras diabólicas de Satanás. Habla el evangelio, por así decirlo, de Satanás, del diablo, que es antidios, antiley de Dios. Entonces, de cualquiera de estos religiosos pudiera surgir precisamente el falso profeta, o algún otro religioso que a últimas fechas el mismo Satanás pudiera levantar en su momento. Yo quiero decir, por ejemplo, como un dato importante por comentar, que como ejemplo el líder de la religión católica, el Papa Francisco, recientemente, esto de la semana pasada, escribió una carta que la llama Fratelli Tutti, que significa la fraternidad de todos los hombres. Y esta es la última encíclica escrita por el Papa católico, en la que él está apoyando a la ONU, a la ONU, ¿verdad? Hasta ahí la dejamos, entendemos qué significa, y pide mayor apoyo para la misma, que nosotros sabemos que esta organización es dirigida precisamente por la élite mundial que está promoviendo el establecimiento del último gobierno mundial, que sabemos presidirá la primer bestia, que es el anticristo. También él dice que todos somos hijos de Dios, no importando la religión que se tenga, contradiciendo con esto la palabra de Dios, porque no dice eso la palabra, la escritura. Leamos Juan capítulo 1, versículos 12, 13, 14, que el Señor nos da potestad de ser hechos hijos de Dios por medio solamente de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que bueno, pues a través de esto también él está promoviendo el establecimiento del ecumenismo mundial, conforme ya está profetizado esto en la Biblia que va a suceder. También dice que él está esperando con mucho amor a los alienígenas extraterrestres, que sabemos que son demonios disfrazados, que será parte del engaño mundial cuando la iglesia de Cristo desaparezca, o desaparezcamos, primeramente el Señor, primeramente Dios, pues se dirá que que vinieron los extraterrestres, que vinieron y se llevaron a mucha gente, etcétera. Y bueno, esto será parte del gran engaño mundial. Sabemos que estos extraterrestres no son otra cosa que demonios disfrazados que van a llegar a la tierra. Dice el Papa que él, cuando lleguen ellos, los va a bautizar también. Y cabe mencionar que muchos católicos de buen corazón, que buscan a Cristo, que quieren estar bien delante de Dios, actualmente ya están denunciando al Papa como un falso profeta, los propios católicos. Esto lo pueden ver, entren ahí a las redes sociales y ustedes van a ver que precisamente muchos católicos están ya en contra de este personaje. Pero solo Dios es el único que nos pudiera dar revelación de quién será o quién es este maligno personaje que es el falso profeta, la segunda bestia que dice sube de la tierra, llamado también el falso profeta. Cabe mencionar que para nosotros los cristianos, y que estamos esperando en cualquier momento el ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo al cielo, no nos debe importar mucho, ¿verdad? No debe ser muy importante saber quién es este ser o este maligno ser, ¿verdad? Que
que lo más seguro es que se dará a conocer hasta posteriormente seamos sacados de la tierra, porque así dice la palabra, que el anticristo no se va a poder manifestar sino hasta que sea quitada la iglesia, sea quitado el Espíritu Santo, se lleve a la iglesia de este mundo, seamos arrebatados al cielo, al trono de Dios. Entonces es cuando se va a manifestar el anticristo, y lo más seguro es que también se va a manifestar este falso profeta. Amén. Entonces solo nuestro Dios verdadero y el tiempo nos van a decir, nos van a confirmar quién será esta segunda bestia que hemos estudiado el día de hoy, que es la palabra de Dios la llama el falso profeta, que es parte ya de esa trinidad diabólica, satánica, con la cual Satanás querrá engañar al mundo, pero que Dios solamente le podrá dar, más bien solamente le dará 7 años para que haga todo lo que tenga que hacer, como un poder engañoso, para que se pierdan todos aquellos que no han recibido la verdad, que es recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces yo termino esta lección número 21 del falso profeta, de la segunda bestia, haciéndoles una invitación a los que nos están escuchando. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues te hago una invitación a que lo recibas en este día, en este viernes. Gloria a Dios, que tú lo recibas en tu corazón, que recibas su salvación. La salvación de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, es por fe, cuando lo aceptas en tu corazón, cuando te arrepientes, cuando dejas tus malos caminos, cuando le pides perdón a Dios por tus pecados. Dice que Jesús entra a tu vida, limpia tus pecados por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y permite y te llena del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Que es el Elohim verdadero, es el Dios verdadero, el poderoso Dios trino. Amén. Que es el Dios verdadero, no es una imitación como la que tratará de hacer el dragón, que es Satanás, en estos 7 años que van a comenzar, entendemos, ya muy pronto. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, pues simplemente repite esta oración y recíbelo en tu corazón, y Dios va a cambiar y a transformar tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti dándote gracias por esta bendita palabra, esta bendita enseñanza. Señor Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú vengas al corazón de todos aquellos que quieran recibirte en este día en su corazón. Repite tú que estás ahí en tu casa esta oración y que nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que entres a mi corazón en este día. Quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados, mis fallas. Estaba yo lejos de ti, no había escuchado ni entendido tu palabra, pero ahora la entiendo más. Tengo revelación de tu palabra. Ahora entiendo quién eres, Señor Jesús. Tú viniste hace 2000 años. Eres el verbo de Dios, la palabra de Dios. Eres Dios hecho carne. Eres Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a salvarnos. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre, tú nos has perdonado, nos has traído delante del Padre, y ahora podemos acercarnos al Padre en tu nombre. Yo te recibo como mi Señor y Salvador en este día. Gracias te doy por la salvación. Recibo también al Espíritu Santo, por medio del cual tú vas a transformar mi vida. Voy a tener al Espíritu Santo dentro de mí, y a través de él tú vas a cambiar mi vida de adentro hacia afuera. Voy a dejar pecados, cualquier clase de pecado, cualquier cosa. Si aún he blasfemado en tu contra, te pido perdón, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias en este día y lo recibo por fe, como está escrito, que somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor,
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios. Gracias a Dios que nos han acompañado. Dios los bendiga. Los esperamos todos los viernes. Estamos aquí en camino al Apocalipsis. Vamos a seguir compartiendo de este bendito libro. Los esperamos, y como Iglesia Jesucristo Gobierna, pues también te invitamos los miércoles. En las redes tenemos una hora de oración intercediendo por ti, y los domingos nos reunimos presencialmente. Gracias a Dios lo estamos pudiendo hacer. Aquí estamos en Nuevo Madín, en Atizapán, aquí pegaditos a Naucalpan, por si algún día tú nos quisieras visitar. Pues que Dios les bendiga a todos, la paz de Cristo sea con todos, y otra vez gracias por acompañarnos. Shalom, y recuerden, Maranata, que significa Cristo viene muy pronto, más pronto de lo que tú crees. Bendiciones.